Eh, Quería iniciar eh, expresándoles que la semana pasada, cuando di la clase número 3, les mandé nuevamente con el hermano Mario Ureña un PowerPoint, no sé si lo recibieron, ¿no? Luego de la definición de la teología, la breve historia, lo, lo, lo realicé, lo trabajé más. Entonces quiero hacer un resumen de esto y luego ir a los 21 concilios que también ya lo tengo listo. Y se lo voy a enviar al hermano Mario Ureña. Entonces iniciamos, ¿no? Sí, Vamos a hacer un resumen no tan detallado como en 2 horas, sino un resumen. Bueno, ¿qué es la historia de la teología, ¿no? La historia de la teología es un, una de las fuentes que tiene la teología más importante, ¿no? La historia de la teología es así como la relación que tiene la filosofía con la teología, así como tiene también la relación con la Biblia, ¿no? Teología y Biblia. Hay una relación muy profunda entre la historia y de la teología. Eh, Antes, en la época medieval o a inicios de la modernidad, se llamaba historia de los dogmas, pero posteriormente se llegó a llamar historia de la teología. El más, el mejor libro es de Evangelista Villanova, Historia de la Teología, que está en 3 tomos. Aquí tengo el tomo número 1. Este es Historia de la Teología, miren. Su primer tomo tiene 1228 hojas. Miren el gruesor. Entonces, y son 3 tomos, ¿no? Ahora, en esta historia de la teología, sí, toda historia de la teología, ¿no? En todos los libros empieza con la época patrística, ¿no? Los discursos patrísticos. Desde los primeros momentos de la predicación se realizan ciertas respuestas que determinan la teología cristiana de modo definitivo, ¿no? Incluso esta época patrística va a ser la fuente para la época medieval, para la época moderna y en el catolicismo para actualmente, ¿no? O sea, todo se define acá. La época patrística solo dura del siglo I hasta el siglo VI después de Cristo. Entonces, Tomás de Aquino no es de la época patrística. Agustín sí, ¿no? Sobre la enseñanza y exégesis. La teología se vive dentro de la eclesía cristiana. Ahí se enseña la palabra de Dios a los nuevos creyentes, ¿no? En los libros patrísticos se llama catequesis, de ahí han tomado los católicos. Además se lee las escrituras y se comenta las escrituras. Se realiza el canon del Nuevo Testamento también, ¿no? Entonces, Jean Danielou, un especialista en la época patrística, tiene un libro, Símbolos Cristianos Primitivos, que es muy interesante como ahí con cómo se enseña y cómo se empiezan a hacer comentarios de los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Luego se pasa a los discursos apologéticos. Ante las distorsiones de las doctrinas aparecen los apologistas. Así la teología adopta el nombre griego apología, ¿no? Esto viene así como el nombre teología viene del mundo griego, la apología viene del mundo griego. Incluso habían en la filosofía griega apología de Sócrates, ¿no? Y aparece la cuestión. Y aquí esta palabra cuestión va a ser importante posteriormente en la historia de la teología. La obra maestra de la apología es Contra Celso de Orígenes. La teología
se asigna la función de defender la coherencia y la credibilidad frente a las razones religiosas y filosóficas del paganismo, ¿no? En el siglo I, II, III, IV, los greco-romanos escriben contra el cristianismo, escriben varios libros y es bien interesante, ¿no? Esto les enseñé la semana pasada de Evangelista Vilanova, que ya les enseñé su libro, donde nos va a decir que a partir del Edicto de Milán del año 313, la Iglesia adquirió una conciencia de su importancia, aparecieron tensiones en su seno, unas como secuela de la gran persecución de Diocleciano, otras de su nueva condición jurídica y la libertad recuperada, ¿no? Y el primer concilio el concilio convocado por el emperador va a ser Constantino, va a ser en Nicea el año 325. Ahora, las exigencias internas de la fe. Se realizan lecturas teológicas en los padres de la Iglesia, eso se va a llamar pistis, fe, y el conocimiento, gnosis, ¿no? Haciendo un diálogo entre los dos. Clemente Alejandría hace un tratado para responder a las exigencias intelectuales como los estrómatas de Clemente y tratado de principios de orígenes son esfuerzos especulativos como algo nuevo, ¿no? Entonces ya en la época patrística va a aparecer libros explicando la fe de los cristianos y el conocimiento que tienen los cristianos, ¿no? Dos tratados son aquí lo puse el de Clemente de Alejandría, que tiene 8 libros, Estrómata, estas fuentes patrísticas de editorial Ciudad Nueva, en las editoriales católicas los venden, son, ¿no?, el libro 1 al 8, ¿no? Aquí está solamente el 6 al 8. Esa es la fuente patrística número 17. Este es ya el primer libro, por decir así, de, de, sus, de teología, del inicio de la teología, explicando su fe y el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, luego viene la teología de la historia de las definiciones. Los teólogos empezaron a hacer el trabajo conceptual en el ámbito de la experiencia cristiana, de la evangelización, culto, acontecimiento de la palabra, ¿no? Empiezan a hacer el trabajo de definir, ¿no?, qué es la evangelización, qué es el culto. En los primeros siglos también se llamaba liturgia, que es el encuentro con la palabra. La fundación de la escuela, ¿no?, Didascalos catequética de Alejandría por Pantene, hacia el año 180 después de Cristo, o de Eusebio Cesarea, ¿no?, es el acta público del nacimiento del teólogo. Mientras que aquí internamente se hizo libros, aquí ya a través de estas definiciones se hacen escuelas, ¿no? Así como Pablo pertenecía a una escuela de Gamaliel, de los judíos, ¿no? Entonces aquí todavía no hay ni idea de universidad, ¿no? Pero ya se hace las primeras escuelas donde se define, ¿no?, qué cosa es evangelizar, etcétera. En Oriente no se aceptó ese título, solo se reserva para Juan, el evangelista, Gregorio Nacianceno y Simeón, ¿no? Nace la teología intelectual y sistemática. Se forja el lenguaje oficial de la Iglesia como cuando se definió la palabra consustancial en el Concilio de Nicea, ¿no? Entonces aquí sería el acta de inicio de lo que hoy llamamos la teología hacia la sociedad. Luego viene la escolástica, ¿no? La escolástica que es
hasta el siglo VI, hermanos, esto es muy importante que sepan, en el concilio, cuando veamos los 21 concilios vamos a tocar también eso, hasta el siglo VI después de Cristo, no hay diferencia, todavía no hay el catolicismo como tal, ¿no? Como dice Hans Kuhn, el catolicismo nació el año 1074 para tener un solo representante para su religión desde el año 1074. Aquí, en esta época, ¿no? En esta época de la historia de la teología, en esta época que hemos pasado, en la época patrística, eh, hay dos iglesias, ¿no? Dos grandes iglesias, son los padres del Oriente y los padres de Occidente. Los padres del Oriente escriben en griego, los padres del Occidente en latín. Poco a poco los papas, que son, en cada ciudad hay un papa, ¿no? En cada ciudad, porque papa viene del latín padre, ¿no? Era como el obispo, el anciano del Nuevo Testamento. Poco a poco este, este papa se va a hacer, o sea, no hay un papa, o sea, hay, en cada ciudad hay un, hay en Occidente le dicen papa. Y bueno, posteriormente el papa más, eh, con más honra, con más honor, va a ser el papa de Roma, ¿no? Que después se le va a llamar obispo de Roma. Entonces, todavía no existe el papado como tal, ¿no? Incluso la iglesia hasta esta época, hasta el 313, es perseguida. Ni siquiera hay iglesias públicas. Entonces no existe el catolicismo como tal. El catolicismo es un proceso, ¿no? Que va a ser en la época medieval desde la escolástica, ¿no? Entonces ya acá hay libertad, y no solamente libertad, sino que para el siglo V después de Cristo, la iglesia que Constantino empezó va a ser la única y todas las demás van a ser perseguidas, ¿no? Entonces, y se va a configurar lo que dicen los estudiosos, no la iglesia católica en esta época, le llaman la gran iglesia, ¿no? Entonces, la escolástica es de la época medieval y aquí, en esta época de la escolástica, se configura lo que es eh, el catolicismo. Y también hay que recordar en esta época patrística un enorme factor que siempre deben recordar, que la iglesia del occidente en Roma casi desaparece. El 476 después de Cristo desaparece Roma. Roma es tomado por los bárbaros y el lugar donde la iglesia se va a asentar, va a ser la más grande, va a ser pues en Oriente. Por eso el concilio es en Nicea. Nicea no está al lado de Roma, está al lado de Constantinopla, cerca de Constantinopla, ¿no? Entonces, eh, incluso en la época de la escolástica, los mejores escritores están al inicio en el imperio, en Constantinopla, porque Roma prácticamente ha desaparecido, pero estos cristianos empiezan a predicarles, ¿no? A, a los bretaños, a los galos, a los eh, a los mismos que están en Roma, a todo el imperio, a todos estos bárbaros, ¿no? Incluso a los vikingos, a todos estos, y poco a poco estos bárbaros se van convirtiendo a Cristo, ¿no? Pero el 476 pues es una crisis total porque Roma desaparece, ¿no? Y pareciera que el papado de Roma iba a desaparecer también, ¿no?
pero no fue así, ¿no? Entonces, la imagen más clara que tenemos de este poder de la iglesia frente al, al poder de la espada es cuando el Papa León I, ¿no? Tiene un encuentro con Atila el Bárbaro. Atila el Bárbaro está con su ejército a los pies de Roma y el Papa León I sale a encontrarse con él, no con un ejército, ¿no? Sino con su autoridad religiosa, y no sabemos qué conversaron en una carpa. El asunto es que Atila no atacó a Roma y se retiró con sus ejércitos, ¿no? Y el Papa León I, sin ningún ejército, ¿no? Logra que el bárbaro se vaya, ¿no? Entonces, así, poco a poco, se va. Bueno, entremos en la época escolástica. El cierre de la escuela filosófica de Atenas del año 529 después de Cristo, ¿no? Simboliza la decadencia de la filosofía, y la teología será la reina incontestable sobre la organización del saber, ¿no? Este emperador que está acá, que se llama Justino, va a cerrar, ¿no?, la escuela de filosofía de Atenas, esta escuela de filosofía que está citada también, no la misma escuela, pero está citada el lugar en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y se encuentra con los estoicos y los epicúreos, ¿no? Esa escuela de Atenas, de filosofía, es cerrada el año 529 y simboliza la decadencia de la filosofía pagana, y ahora la teología será la reina, y como dice ese dicho medieval, ¿no? La teología es la reina y la filosofía es su sierva, ¿no? Entonces, la etnología de Agustín refleja la mejor ilustración patrística de ese hecho, ¿no? Entonces, ahora, Agustín saca un libro que se llama Etnología, que es estudio del conocimiento, ¿no? Gnosis es conocimiento, estudio del conocimiento. Ahí va a demostrar Agustín que la filosofía ahora está al servicio de la teología. La escolástica, scientia et cuestión y ciencia. Esto es muy importante para incluso comprender a Tomás de Aquino. El opúsculo de Buenaventura realizará una síntesis de Agustín, ¿no?, que se llama De Reductione Artium ad Theologica, en cuanto a la reducción de las artes de la teología, ¿no? Incluso en muchas facultades, como por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, si usted va a estudiar teología, se encuentra en la Facultad de Artes, ¿no? Mira, entonces Buenaventura dice, en cuanto a la reducción de las artes de la teología, ¿no?, haciendo una síntesis de la teología de Agustín. Recuerdan que Agustín escribió muchísimo. Hoy en día, si usted quiere tener todas las obras de Agustín, lo puede tener, ¿no? Va a la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, en las librerías que corresponden a cada país, y ahí está la colección entera de Agustín, que debe tener 37 tomos, cada tomo, algunos de 1000 hojas, 800 hojas. Entonces, Buenaventura hace un resumen de la teología de Agustín, ¿no? En la Edad Media latina y griega, ¿no?, se realizaron el saber de la teología como la más importante, ¿no? Recuerden, los griegos están, los que escriben en griego, los padres griegos, en la zona de Asia Menor, ¿no?, incluso de Palestina, y los latinos en la zona de Roma, España, etc. En la Edad Media latina, la teología se definió como ciencia y disciplina. Se organizó instituciones de enseñanza desde Alcuino hacia el año 730 a 804. Desde Alcuino, si bien en la época patrística se había iniciado
con lo que les expuse sobre las definiciones, ¿no? Como la escuela catequética de Alejandría de Pantene y de Eusebio de Cesarea. Ahora ya aquí se define que organiza mejores instituciones de enseñanza. Todavía no hay universidad, ¿no? Al inicio y luego y hasta la creación de universidades, ¿no? Desde el siglo IX hasta que se empieza a crear universidades, pasando por la creación de escuelas abaciales, de abades, ¿no? Entonces no solamente hay estas instituciones de enseñanza que posteriormente van a ser universidades, también hay otras escuelas de abades, de abaciales, y otras catedralicias, que van a estar en base a las catedrales. Es el hecho crucial que marca la teología medieval. O sea, varios tipos de instituciones donde se va a enseñar ya la ciencia de la teología, basado a que la filosofía es su sierva, y ahí se va a crear la cuestión, ¿no? Que ahorita les voy a mostrar qué es. Aquí está la cuestión. En este contexto entra un sistema de enseñanza donde se introdujo el pensamiento de Aristóteles en Occidente. Así se realizó una sistematización. Uno, conocido por las primeras traducciones del Corpus Logicus, bajo la influencia del Organón. Aquí está el libro de Aristóteles, Organón, ¿no? Se ve cómo la teología se practica en los cánones de la dialéctica de Aristóteles, ¿no? Ahí podemos ver los debates que tuvieron Abelardo, ¿no? Que era un escolástico, contra Pedro Diamán y Bernardo Claraval, que eran más místicos, ¿no? Que no quieren estudiar pues esto, ¿no? El logos de la teología y el de la lógica filosófica están vinculados desde entonces, ¿no? Y podríamos decir que esa vinculación ha durado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos logos de la teología vinculada a, con la lógica filosófica, en el caso de la teología católica hasta el día de hoy. En el caso de la teología protestante, a mediados del siglo XX, se hace toda una escuelas para salirse de la vinculación de la filosofía, ¿no? Y también ya entre los teólogos católicos hay quienes se desvinculan de la filosofía. Así que ahí podemos verificar esto, ¿no? Entonces, un dato interesante, ¿no? Ahí también empieza el estudio de la lógica, que posteriormente va a ir incluso a estudiarse en las ciencias, ¿no? La lógica de Aristóteles es el organón. ¿Qué cosa es el organón de Aristóteles, no? Él usaba una lógica griega donde con preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos dar el mejor ejemplo es cuando Tomás de Aquino empieza su tratado sobre Dios y dice esto, ¿no? ¿Qué pasaría, uh-huh, si Dios no existiera? Y ahí usa la dialéctica, que después, en Hegel y Marx, la dialéctica va a ser otra cosa, ¿no? Pero el que creó la dialéctica es Aristóteles. Entonces, se cuestiona, ¿no? Dice, vamos a suponer que Dios no existe. Si Dios no existe, entonces, ¿qué pasaría, no? Si Dios no existe, pasaría esto y esto. Y ahí hacen el término de la dialéctica que hasta ahora en los hegelianos y los marxistas estudian, ¿no? Entonces es bien interesante que esta dialéctica se metió a través del libro Organón. Esto podría ser como una especie de estudio sistematizado de la teología, ¿no? Ese es el uno. Ahora dos. Este lenguaje, ¿no? De la ciencia y fe, perdón, de la cuestión y ciencia,
encuentra su expresión exacta en la adopción de la cuestión. Aquí está, ¿eh? Aquí le puse en latín, por ejemplo, de un documento, aquí está, cuestión. O sea, sobre esto, incluso si ustedes buscan un libro de Tomás de Aquino, en su índice va a ir una letra, la Q, Q1 hasta la Q39. Se refiere a esto, la cuestión, ¿no? La adopción de la cuestión como aspecto útil de la argumentación teológica, consagrada al estudio de la patrística, conocida por los florilegios, la primera teología medieval no cuestionaba. Desde este aspecto se lleva una concepción heurística de la teología, ¿no? Entonces, empiezan a hacer cuestión, ¿no?, del suicidio. Ya, sobre la cuestión del suicidio, ¿qué dice el padre de la iglesia Orígenes? ¿Qué dice Papías? ¿Qué dice? Y eso se va respondiendo punto por punto, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y eso está metida en la teología escolar. 3. El corolario. Era evidente la relegación al segundo plano del comentario bíblico. Miren, esto es muy importante. En la época escolástica, la exégesis bíblica, el comentario bíblico, lo que Lutero va a reclamar, ¿no? La sola escritura va a estar relegada. ¿Por qué? Por este sistema de estudio, ¿no? Primero es que la teología se va a meter a la dialéctica de Aristóteles, al organón. Segundo, la cuestión, que también viene de la filosofía aristotélica. Y tercero, ahora el corolario, era una evidente relegación a segundo plano del comentario bíblico. La gran escolástica no desdeñará los estudios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, los comentarios de la Biblia de Tomás de Aquino o de Agustín sobre su comentario de Salmos es inmenso, ¿no? Se encuentra entre los mejores, pero lo marginó o los convirtió en estudios preliminares al trabajo especulativo de la cuestión. Según el modelo aristotélico, la escritura será ciencia subalterna, la exégesis perderá su centralidad. Eso va a recuperar Lutero. 3. Seguimos acá en la ciencia y cuestión. Ya hemos hecho el punto 1 de la escolástica, punto 2, punto 3, y seguimos acá este tema. La teología tematizada como ciencia en Tomás de Aquino no es la única. Hay otras escuelas como la teología franciscana, ilustrada de Buenaventura, ¿no? Francisco de Asís no era un teólogo, ¿no? Él era más un pragmático que se pone deja todo su dinero y se pone a hacer todo, la oración y todo. Y se conocerá como sabiduría, ¿no? La sapientia. La teología escolástica se realizó para satisfacer las exigencias de la fe en busca de la inteligencia, exigencias que no ha descubierto en ellas, ¿no? O sea, la teología escolástica supuestamente con su ciencia iba a, a, a responder todo, ¿no? Y no ha logrado responder, ¿no? Más bien ha logrado a confundir en muchos casos, como decía Martín Lutero y sus seguidores de Lutero, ¿no? ¿Qué ciencia es esa? Decía que discuten en un lápiz cuántos ángeles caben, ¿no? O cuando muere una persona, su alma, ¿en cuánto tiempo va a llegar a la gloria de Dios? Eso no es ciencia, decían, ¿no? Se burlaban en la época moderna ya de la teología escolástica. La teología escolástica, incluso en sus tradiciones menos intelectuales, pierde su relación con la predicación y las actividades de la iglesia. Entonces se dedican tanto a estudiar esto que ya no había los predicadores, y por eso van a empezar los dominicos, ¿no? Los dominicos, justamente, su orden dominica se llama predicación, ¿no? Porque ya hasta habían perdido. Entonces, este es ya de la época de la Reforma, que les enseñé la semana pasada. Aquí está Melanchthon, este es el discípulo de Lutero, era bien delgado y enfermizo. Cuando llegó la peste a Wittenberg,
Lutero le ordena que se vaya, ¿no? Él se queda y él se fue para que no fuese afectado. Calvino también era delgado, a comparación de Lutero. Incluso en una anécdota, ¿no? Cuando el Papa León X hace su bula papal contra Lutero, que se llama Levántate, Señor, exurge Domini, ¿no? Así se llama, exurge Domini, levántate, Señor. Dice, ¿no? Dice, un jabalí quiere destruir la cristiandad, refiriéndose que Lutero era gordo, ¿no? Un chancho, un jabalí. Está burlándose de Lutero. Entonces ya ahora entramos a la reforma protestante, ¿no? Y la modernidad. La teología debe su rostro moderno a una pluralidad de factores, ¿no? Heterogéneos, no solamente a la reforma protestante, ¿no? A la propuesta de Lutero contra la escolástica y contra el aristotelismo, ¿no? El auge de las disciplinas históricas, ¿no? Estas que empezaron a hacer a una reorganización de la filosofía y la ciencia, ¿no? Se empezó a reorganizar. Y la teología también, ¿no? A la tensión que nació entre la ciencia y la iglesia, y también pues a otros factores como el humanismo, el renacimiento, ¿no? Y, y a muchos factores heterogéneos de ese tiempo, y posteriormente incluso al romanticismo, ¿no? Entonces ahora veamos rápidamente Lutero. Lutero proporciona un programa para una parte resueltamente bíblica, ¿no? Por una parte, resueltamente bíblica, ¿no? Solo la escritura en contra del escolasticismo, que ya les dije. Por otra parte, una teología resueltamente existencial y práctica. Entonces, Lutero no es que dejó la teología al lado, no. No estaba de acuerdo con esa teología escolástica que ya ni siquiera se dedica a la evangelización, ¿no es cierto? Pero él busca una teología práctica. La escritura sola, la sola escritura, no significa que solo se dedicará a las Sagradas Escrituras. Desde Melanchthon, ¿no? Su discípulo, y aún más desde los teólogos del siglo XVII, la teología protestante se reorganizará de un modo sistemático, como la teología católica de la escolástica tardía, y será de muchos modos un neo-aristotelismo. Esto es muy interesante, ¿no? Tanto Calvino como Lutero empiezan a hacer teología, sobre todo ya cuando muere Calvino. En cambio, en el caso, cuando muere Lutero, en el caso de Calvino, él mismo, se empiezan los grandes tratados teológicos en el protestantismo, a pesar que odiaban el aristotelismo, que sabían de la cuestión, sabían de la escolástica y todo, lo presentaron sus teologías de modo aristotélico, siguiendo, si tú agarras su, su teología de Tomás de Aquino, la Suma Teológica, y comparas con la institución de la religión de Calvino, claro, el otro es inmenso, ¿no? El de Tomás de Aquino es mucho, pero se parecen, se parecen. Por eso, en muchos modos, es un neo-aristotelismo. El propio Lutero, sin embargo, es ante todo un profesor de exégesis veterotestamentario, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿no? Y su concepto de teología se construye sobre un retorno a la lectura bíblica y un rechazo exacerbante, o sea, con cólera, ¿no? Exacerbante, con rabia, de toda influencia de razones filosóficas, ¿no? Pero en Disputatio contra Scholastic Theologian de 1517 dice, es un error decir que no se llega a ser teólogo sin Aristóteles. El propio Lutero. Esta teología, lo que pasa es que Lutero dice que
los escolásticos ya sobrepasaron a Aristóteles, hicieron ya peor que Aristóteles. Pero si quieres ser teólogo, pues yo pienso que hay dos razones, ¿no? Por lo que Lutero dijo eso. Una, porque hasta la época de Lutero, todos los libros de teología, en la historia de teología, estaban en lenguaje pues filosófico y casi todos aristotélicos. Los de su escuela de Lutero tenían bastante influencia de Agustín y la escuela de Platón, pero la mayoría era de Aristóteles. Entonces, y segundo, ¿no? Esa es la primera razón que creo, porque si te querías revisar, debatir con los teólogos, pues tenías que saber de Aristóteles para debatirlos, ¿no? Y lo segundo, creo que Lutero dijo esto porque creía que en la filosofía de Aristóteles se puede sacar algunas cosas buenas, no todas, pero algunas cosas, ¿no? Esta teología quiere tener como centro al Cristo crucificado de la teología paulina, ¿no? Entonces, incluso acá he puesto un libro, ¿no? De Alistair McGrath, ¿no? Lutero y la teología de la cruz, ¿no? La ruptura teológica de Martín Lutero. Entonces, él pretende hacer una teología. Si ustedes me dirían, ¿no? ¿Cuál es la teología de Lutero? Él llamó a su teología teología de la cruz. La teología crucis, la teología de la cruz, que Lutero opone a una teología de la gloria, ¿no? A esta teología de la gloria. ¿Por qué? Porque para él el catolicismo llegó a la teología de la gloria, lo que él llamaba simonía, lo que hoy podríamos llamar teología de la prosperidad, ¿no? Estos que quieren hacer la iglesia más grande, que quieren tener la cantidad de dinero más grande, que toda esa teología de la gloria, que desea contemplar la majestad divina tal y como esta ejerce el gobierno de todas las cosas, se constituye en una teología experimental. Entonces, eso propone Lutero, una teología de la cruz ante lo que él llamaba la teología de la gloria del catolicismo. Lutero dice, no es comprendiendo, leyendo o especulando como se llega a ser teólogo, ¿no? Sino en la experiencia vivida por la fe. Lutero está en contra de la especulación teológica. Cristo no es llamado Cristo porque tiene dos naturalezas, dice Lutero. ¿Eso qué importa? Pero lleva ese nombre de Cristo, magnífico y consalvador, a causa de su ministerio. Eso lo dice en WA. Dice. Al respecto de eso, también le voy a dar un link al hermano. En la época de la pandemia lo hice, ¿no? Estaba acá, bueno, no se hacía nada, ¿no? En la casa metido. Así que decidí escribir un PowerPoint sobre todos los escritos de Lutero. Y ahí ustedes van a saber qué cosa es el WA, ¿no? Entonces ya yo le mando al hermano. Me hace recordar, hermano Mario, ¿no? Lo he publicado en Slisher, o sea que está ahí público para todos. Y ahí yo le llamé las fuentes de Martín Lutero, que son demasiadas, entonces otros ni conocen. Y eso lo hizo porque en internet empezó a salir, ¿no? Obras de Lutero, tomo 16, Lutero dice de la pandemia tal cosa. En Facebook, no sé si ustedes han visto eso, ¿no? Y todo eso es mentira, ¿no? No existe obras de Lutero. En español no existe las obras completas de Lutero. La colección más grande de Lutero que se ha hecho la Casa Nazarena de Publicaciones, que son 12 tomos. Ese es un resumen pequeñito de lo que ha escrito Lutero. Lutero, las obras completas solo están en alemán. En inglés hasta ahora no se completan. Entonces, que alguien diga las obras completas en el tomo 16, está falseando. Y como la gente no sabe cómo son las fuentes de Lutero, le cree, ¿no? Y todo eso que publicaron, que Lutero dijo en la pandemia, las obras completas, dijo esto, eran mentiras. Y por eso yo escribí después un artículo sobre Lutero y la pandemia, ¿no? Que si quieren también se los envío.
que me costó mucho estudio en la pandemia. Como teníamos tiempo en la pandemia, así que me metí a estudiar y escribí eso. Bueno, entonces Lutero dice que no se llega comprendiendo, leyendo o especulando a ser teólogo, sino lo que se llega es con una experiencia vivida por la fe, ¿no? Lo que él llama la justificación por la fe. Cristo no es llamado Cristo porque tiene dos naturalezas. Se está refiriendo al debate que se tuvo en Nicea, lo que vamos a aprender hoy día dentro de un rato. La famosa palabra consustancial, ¿no? Por eso no es Cristo. Cristo eso no importa. Cristo es Cristo porque es magnífico, consolador. Por su ministerio es Cristo, no por teorías dogmáticas de los concilios, ¿no? Ahora, Juan Calvino. Juan Calvino es un reformador francés, se convirtió al protestantismo al parecer en París por influencia de algunos protestantes, ¿no? En París él tiene su casa, se ha vuelto un museo, ¿no? Cuando yo estuve en París, dos oportunidades, una de las veces me interesé mucho para ir a su casa. En 1532 publicó su primer libro de Clementia, de Séneca, ¿no? Pasado a la filosofía romana. Empezó a estudiar la Biblia seriamente y siguió los pensamientos de Lutero. Tuvieron que abandonar París por su adhesión al protestantismo con un grupo y viajó por Francia, Suiza e Italia y renunció a sus beneficios eclesiásticos porque él ya tenía. Cuando tú en la época, en el siglo XVI, eras un eclesiástico, dependiendo en qué ciudad estaba, te pagaban una mensualidad. O sea, no esperabas que la Iglesia Católica te pague, sino el Estado te daba una mensualidad, ¿no? Incluso eso esperaba Casiodoro de Reina que le den en el caso de estados protestantes, no católicos, ¿no? Eso esperó y que lo logró, ¿no? En Frankfurt logra que le den un estipendio económico, pero para la desgracia de Casiodoro de Reina, logra ser pastor y a los 8 meses muere, ¿no? Y tantos años sin dinero. Entonces su esposa tenía que vender telas y él también tenía que vender en libros, ¿no? Entonces, bueno. Juan Calvino en 1534 publicó su obra religiosa, ¿no? La primera obra religiosa que se llama Schizopannychia, un ataque a la doctrina del sueño del alma después de la muerte, ¿no? Entonces, esto pertenece a un ataque al catolicismo, ¿no? La traducción de la Biblia al francés por Olevitan apareció con el prefacio de Juan Calvino, ¿no? Esto es increíble. Cuando fui a Suiza, al Museo de la Reforma Protestante en Ginebra, ahí está, ¿no? Esta traducción en francés con su prefacio de Juan Calvino, está un original, ¿no? Lo más importante fue que en 1536 publicó 7 capítulos de Christiane Religion Institute, ¿no? O sea, la institución de la religión cristiana, con una carta dirigida a Francisco de Francia, ¿no? Defendiendo a los protestantes de sus calumniadores. Juan Calvino viajó a Estrasburgo, donde el protestantismo había sido aceptado oficialmente, pero luego se fue a Suiza. El gran Farel, ¿no? Acá en esta foto también está Farel. Incluso creo que Juan Calvino le debe mucho a Farel, porque él es el que aquí miren, uno de estos es Farel, ahorita les digo quién es. Aquí está Bellinger, Melanchthon, este es Farel, este es Beza, Wycliffe. No sé si o este es Farel, pero uno de ellos es Farel. Búsquenlo en internet esa foto y algunos han dedicado a poner los nombres explícitamente. Pero uno de ellos es Farel. Cuando va usted a Ginebra, a este gran monumento de los
protestantes, uno de esos 4 es Farel, ¿no? Después está Teodoro Beza y claro, está Juan Calvino también. Farel pidió a Calvino que se quedara para ayudarlo a completar su obra. Calvino consintió contra su voluntad, porque Calvino no quería irse, y entonces Farel, hay una foto ahí que ustedes busquen. Aquí está, mire, aquí Farel le dice, te maldigo en el nombre de Jesús y te vas, ¿no? Entonces, por no llevar la maldición que ellos creían, ¿no? Entonces se quedó, ¿no? Contra su voluntad. Buscaron poner mano dura al libertinaje, lo que causó su expulsión, ¿no? La ciudad de Ginebra, como muchas ciudades, vivían en libertinaje, borracheras y todo, pero la gente lo votó. Volvió a Estrasburgo y se casó con Idelette Bure, una viuda, ¿no? Es penoso, ¿no? Tuvieron un solo hijo y murió en una peste. Y bueno, pero gracias a Dios que la viuda tenía otros hijos y ya Lutero se quedó con los hijos, pero la viuda también murió. Y cuando le preguntaron a Calvino, ¿te vas a volver a casar? Él dijo, no, ya me casé una sola vez para toda la vida. El cardenal Sadoleto quiso poner a Ginebra bajo control católico. En 1579 Calvino refutó a Sadoleto y con la ayuda de Farel volvió a Ginebra, ¿no? Otra vez, gracias a este Sadoleto, vuelve, ¿no? Calvino sabía de la reputación de la inmoralidad de Ginebra, habían pocos calvinistas. En ese contexto, Miguel Servet llegó a Ginebra, a quien le ejecutaron a muerte en la hoguera. Por dicha muerte ha sido atacado constantemente. Entonces, es una carga pesada que lleva Calvino y los calvinistas. Calvino sabía de la reputación de inmoralidad de Ginebra, esto lo volví a repetir acá, ¿no? Miguel Servet. Calvino dominaba toda la comunidad por persecución moral más que por otros medios. Ayudó a tener un gobierno eclesiástico ejerciendo poderes sobre la población y realizando leyes, y tuvo gran influencia en otros aspectos como la educación. Juan Calvino llega a prácticamente dirigir la ciudad de Ginebra y con un sistema que ahora se llama presbiteriano, ¿no? No solo en la iglesia, sino en la ciudad, hace todo un sistema, empezaron a dirigir y quitaron todo la inmoralidad y crearon escuelas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces se hablaba maravillas de Ginebra, de Calvino y Ginebra, que Casiodoro de Reina en 1556 va a escaparse de Sevilla justo para Ginebra porque pensaba que era el cielo, ¿no? Llega ahí, pero se decepciona Casiodoro de Calvino porque Ginebra, es cierto, era un país protestante, no había catolicismo, etc. Pero Casiodoro era un eirenista, cosa que Calvino no lo era. ¿Qué cosa era un eirenista? Eirene viene de la palabra paz, que no creía que se tenía que perseguir a otros por su fe, como a los anabaptistas de esa época, o a los luteranos, o a los anglicanos, ni a los católicos. Así creía Casiodoro. Era un eirenista, como Erasmo de Rotterdam. Entonces, pero en Ginebra, si tú no estabas de acuerdo con las doctrinas de Calvino, te perseguían, seas protestante, o católico, o judío, o musulmán, lo que sea. Entonces, eso le decepcionó a Casiodoro, que se tuvo que ir, ni siquiera al año, se tuvo que ir a Inglaterra, ¿no? Y de ahí, bueno, pasaron. Bueno, sobre Casiodoro de Reina, en Perú yo he sido el expositor de la vida de Casiodoro el año 2018, las sociedades bíblicas peruanas, porque se cumplió los 450 años de la muerte del nacimiento de Casiodoro, ¿no? Bueno, ahora pasemos luego de Calvino, que llegó a controlar todo, y aquí hay una antología de Juan Calvino en la editorial CLIE, por ejemplo.
el anglicanismo de Inglaterra, y aquí está el emperador Enrique VIII. En el siglo XVI, Enrique VIII utiliza su divorcio de Catalina de Aragón como motivo para eximir a Inglaterra de la obediencia al papado. El Parlamento de Inglaterra, en 1532-36, estableció a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra en la tierra, y cortó los vínculos judiciales, financieros y administrativos entre Inglaterra y Roma, medida apoyada por la mayoría de la Iglesia. Así que los monasterios católicos fueron disueltos, más por razones financieras que religiosas, pero en otros aspectos el anglicanismo retuvo la influencia del catolicismo. Bajo Eduardo VI, su único hijo de Enrique VIII, pero que era enfermizo y que murió muy jovencito, ¿no? La Iglesia experimentó una reforma litúrgica y doctrinal vinculada con los libros de oración de 1549 a 1552, este último de carácter protestante definitivamente. Ellos, su fe protestante, lo transcribieron en el libro de oración de 1556, que está también traducido en español en internet, lo pueden buscar. Y por último, la reforma radical. Aquí está Tomás Münzer, el líder de la reforma radical fue Tomás Münzer, estuvo en la disputa de Lutero y Leibniz, que al parecer le impresionó. Su interés por el protestantismo lo llevó a estudiar a Eusebio, Jerónimo, Agustín y las actas del Concilio de Constancia y Basilea y las obras de los místicos taulas, ¿no? Con la aprobación de Lutero trabajó como predicador en Zwickau, en Alemania. En ese lugar, el Grano había introducido la reforma. Münzer estableció relaciones con un grupo llamado los profetas de Zwickau y predicó contra el clero. Subrayaba que era guiado por el Espíritu Santo. Por tal razón, el Grano depuso a Münzer. Intentó en Praga levantar seguidores, pero no pudo. En Alcester fue clérigo de una parroquia, ¿no? Ahí está. Y abandonó Alcester porque la oposición que tuvo era grande, y él fue el que lideró la revuelta de los campesinos en Mulhausen. Terminó en la matanza de los campesinos, aproximadamente 70.000, y la ejecución de él, de Münzer, ¿no? Sus ideas influenciaron a los anabaptistas, y Martín Lutero escribió un documento contra él, y gracias a eso los príncipes alemanes, tomando lo que dijo Lutero, los mataron, ¿no? Y se le achaca a Lutero la matanza de los 70.000 campesinos. Eso también es terrible, ¿no? Miren cómo están enfrentados protestantes con protestantes, ¿no? Bueno, y ahora, para ir terminando, 4.5, la teología moral. Después del protestantismo, a finales del siglo XVI, aparece la teología moral ética desde la teología positiva en el siglo XVII. Estas teologías están influenciadas por las disciplinas históricas diferentes a la teología, tanto en el catolicismo y el protestantismo hasta finales del siglo XIX. La teología realiza su propia historia, ¿no? El von Dollinger va a ser ya el primer historiador. Muestra una historia crítica de sus fuentes hasta el discurso magistral. ¿Por qué apareció la teología moral? Por la crisis de la teología católica, ¿no? Eso es lo que le dijo Lutero a los católicos, ¿no? A ver, les cito una frase de Lutero, refiriéndose a Roma. Roma es un prostíbulo. Si no es prostíbulo, dígame qué cosa es prostíbulo. Refiriéndose a que se bañaban en dinero, los papas se acostaban con prostitutas, etc., ¿no? La historia más grande de esto tenemos en el Papa Juan, ¿no? 4.6. La teología no es la única que hablaba de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Y hoy también existe esto. Hay una coexistencia de un Dios de los teólogos y un Dios de los filósofos. En el siglo XIX aparece una filosofía que se nutre de la teología, ya sea en Hegel, en la filosofía de Schelling, o en la más grande, filosofía de Kierkegaard. Aquí puse Søren Kierkegaard. El discurso no pretende ser teológico, sin embargo, son razones teológicas las que lo motivan. Entonces, la filosofía puede constituirse como filosofía de la revelación, o más aún, incluir una cristología y un pensamiento de Dios trinitario. Kierkegaard
en Migajas de las filosóficas, acá está este libro, Migajas filosóficas, presenta un esbozo cristológico, no siendo teólogo. Por una parte, la frontera clásica entre la teología y filosofía se difumina, ¿no? Por otra se yuxtapone. Así queda sustituida por un trabajo de lo teológico en el interior mismo de lo filosófico. Y la teología contemporánea. ¿Puede la teología contemporánea dejar el discurso de la Iglesia? Es lo que se plantea en un libro, Bernoulli en 1897 en Friburgo. Quiere terminar la tendencia que la teología es científica, porque los requisitos de la ciencia se han modificado. Desde esta época ya hasta ahora se debate eso, ¿no? Lo que les he enseñado en la terminología y en los conceptos, ¿no? Explora las tensiones entre universidad e iglesia. La crisis es más aguda en el protestantismo, en el siglo XIX. Así las facultades buscan la respetabilidad científica librándose de la coacción eclesial, ¿no? En el siglo XIX, pues, la época del Vaticano I, todavía está, ¿no? Esa frase en el Vaticano I que dice, solo la Iglesia Católica salvará al hombre, ¿no? O sea, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, el catolicismo controla a los católicos y el católico que va a hablar en contra de algo, de la iglesia, de lo eclesiástico, etc., lo votan, ¿no? Entonces, la teología contemporánea es aquella que quiere separarse de lo eclesiástico, ¿no? Lo que Leonardo Boff en un libro dice, ¿no? De esta editorial Salterre, semejante a este color, ¿no? El libro se llama Iglesia, carisma o poder. Y Leonardo Boff, el teólogo latinoamericano, dice que la iglesia no es el carisma del Espíritu Santo, sino es una institución de poder humana. Entonces, aquí en la teología contemporánea, la teología se separa del poder eclesiástico. No toda teología se desvinculó de la iglesia. En el siglo XX tenemos varios teólogos que muestran aportes a la teología. No todos se van a separar, pero otros sí, ¿no? Como Hans Kuhn. Les recomiendo este libro de Rossino Ghibellini, La teología del siglo XX, está gratis en internet. Anoten esto, La teología del siglo XX, Rossino Ghibellini, PDF, y les va a salir. El primer tomo motor de la teología dialéctica es Karl Barth, un pastor que se convirtió en profesor, busca responder a Beorlini, y el Bar Maduro responderá con su obra maestra, La dogmática de la Iglesia, que hasta ahora no se ha traducido al español, solo está en inglés. Y claro, el inicial está en alemán, ¿no? La teología católica no había sufrido la tentación del racionalismo. Barth propone una teología que se pueda predicar, un discurso universitario que tenga lenguaje de culto. En su libro Teología de la Predicación propone eso, ¿no? La respuesta protestante, algunos lo llamaron neortodoxia, capaz de retomar los temas centrales de la predicación. La respuesta católica fue a través de los estudios patrísticos. El aporte a la inteligencia de la fe propusieron la reaparición de las teologías ortodoxas después de la Revolución Rusa. Y 5, reorganizaciones contemporáneas. Otro rostro que se asoma es la teología litúrgica. Por esencia, los movimientos litúrgicos son un nuevo hecho mayor. Iniciado por Romano Guardini, acá está, el espíritu de la liturgia, realiza la teología del culto, así la Iglesia celebra misterios. En el protestantismo, Fuchs y Evelyn proponen una teología de la palabra en el acto de la predicación. Y también empiezan los libros, ya no teología litúrgica, sino teología del culto en el protestantismo. Aparece la teología existencial con el artículo de von Balthasar en 1948 sobre teología y santidad. La teología evoca la persona del teólogo, el lenguaje del teólogo está vinculado en aquel que lo mantiene, ¿no? Si quieres ser teólogo, tú tienes que mostrar esa teología. La teología no puede definirse sin una búsqueda movida por el amor. Y ahí empieza la larga relación moderna que hay entre la teología existencial, la filosofía existencial y la teología. Aquí está el libro de Teología y Santidad, donde publicó por primera vez von Balthasar Teología y Santidad. Y esto no quiere decir que la teología no tenga una investigación científica. En el siglo XX esta cuestión se abordó en varias formas. Uno,
Frente a la redefinición moderna del dominio de la ciencia, entonces la teología debe integrar el lenguaje teológico a los lenguajes de la ciencia, sin perder su identidad. 2, con una epistemología teológica dialogando con la ciencia. Y 3, como Bullmann usa el pensamiento crítico para desechar lo mítico, como en este libro Rudolf Bullmann, Historia de la Tradición. Y con eso terminé. Ahora voy a pasar rápidamente a los 21 concilios, pero les voy a dejar la oportunidad de que puedan comentar algo si tienen algún comentario de este nuevo resumen que hice de la historia, la breve historia de teología, ¿no? Adelante, queridos compañeros, o también pueden hacerlo por chat. Acá Hans Lennart me saludó. Buenos días, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Adelante. Creo que con esto sí ya les he dado una buena breve historia de la teología, que lo trabajé mucho más, ¿no? Si tienen algún comentario o algo, pasamos, si no, a los 21 concilios. Profesor, Sí, disculpe, adelante, un José comentario. Luis. A mí lo que bastante me inquieta también es que la reforma protestante también tuvo, digamos, que la Iglesia Católica poco a poco fue, digamos, decayendo en sus Sí, propuestas debido a que en el siglo XV y en el siglo XIV, XV, XVI, suceden varios descubrimientos también, ¿no? Y claro. también avances tecnológicos como por ejemplo la imprenta, y Claro, donde se Gutenberg. imprimió el primer libro que se imprimió fue la Biblia, de tal manera que fue una difusión masiva de ese documento, y por eso es que, digamos, surgieron bastantes pensadores también, ¿no? Y así muchos descubrimientos como también la aceleración científica de que la Tierra era redonda, a discusión con pensamiento católico, ¿no? Y muchos Sí, de esos descubrimientos y avances científicos poco a poco fueron llevando al deterioro de las afirmaciones que eran dogmáticas en la Iglesia Católica. exacto. Sí, gracias, querido hermano. Sí, por eso les decía que hay varios factores que van a empezar la modernidad. Uno es el protestantismo, pero también es la ciencia, sobre todo, la de René Descartes, ¿no? El pensamiento cartesiano. Y van descubriendo también la imprenta. Hay un autor que dice que sin la imprenta no se podría haber hecho la reforma protestante, ¿no? Eso me hace recordar cuando el Papa León X le escribe el Exurge Dominus, eh, respondiéndole a Lutero, entonces, de las 95 tesis, ¿no? Pero Lutero había hecho solo 3 copias de las 95 tesis, ¿no? Había hecho una copia para su autoridad eclesiástica de Wittenberg, otra para su autoridad eclesiástica de, de su diócesis, ¿no? Y otra para la autoridad eclesiástica de Roma, ¿no? Solo 3 nomás. Pero un día él estaba sentado en Wittenberg y un alumno trae pues las 95 tesis y le dice, doctor Martín, ¿me puede firmar este escrito? Y Lutero, ¿y de dónde sacaste esto? Gracias a la imprenta, las 95 tesis habían corrido por todo el mundo, ¿no? Y cuando el Papa León X hace su Exurge Domini, lo repartió gratis a todos, ¿no? Entonces, la bula se hizo bola. ¿Por qué? Porque los alumnos de Wittenberg agarraron la bula y lo pusieron como bola y todos lo tiraron al río. Y también la bula lo empezaron a quemar. Entonces, mientras que el de Lutero, miren, un estudioso sobre la imprenta de Alemania, ¿no? Ha demostrado que en la época, en Alemania,
el inicio de la Reforma Protestante, desde 1517 hasta que hubo la matanza de los campesinos, el 30% de lo que se imprimía, todo era obra de Lutero. Lutero era el bestseller de los bestsellers. Alguno incluso le ha comparado como si fuera una especie de cantante de rock, ¿no? Porque cuando en 1521 se va a la dieta de Worms, él está caminando y todos le querían besar la mano, le tocaban, las monjas le ponían ramas para que él pise en el suelo, así tipo Jesús, ¿no? Así, era una cosa tremenda. Así que sí, el hermano tiene razón. Si no hubiera habido la imprenta, si no hubiera habido las ciencias, no hubiera habido la época moderna ni la reforma protestante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermana Gaby. Yo, No. Bueno, muchas gracias, es muchísima información, ¿no? No sabemos ni por dónde empezar, pero Sí, sí. siempre por la naturaleza del ser humano, que siempre se ha preguntado de dónde viene y para qué vive y todo este rollo. Yo pienso que la teología es enorme, abarca muchísimos aspectos. No estoy diciendo que sea mayor que la teología, no, para nada, pero abarca tantos aspectos que muchos autores que usted ha mencionado, pues yo los vi en la universidad como teoría social también. O sea, ¿por qué? Porque es la misma conducta o el mismo pensamiento del ser humano. Entonces, yo pienso que la filosofía con la teología van a estar separados. Sí, sí. Siempre van a estar caminando juntas para Y, todo el final, porque es la misma naturaleza humana. y justamente ese es el problema, hermana Gaby, lo que yo pienso que es el problema en la teología evangélica. En la teología evangélica, nosotros de frente estudiamos teología. En la teología católica, no. Usted, si quiere estudiar teología, hace primero 3 años de filosofía. Pasa todos sus cursos de filosofía, después aprende teología. ¿Por qué? Porque, como les digo, hasta mediados del siglo XX, toda teología se hacía con filosofía. Cuando yo descubrí eso, me volví un estudioso de la filosofía, pero desgraciadamente no estudié en una facultad en filosofía, no estudié en una facultad filosófica, ¿no? Llevé, sí, cursos en mi maestría de ciencias de religión, llevé filosofía de la religión, ahí aprendí mucho. Cuando hice un diplomado en la Universidad jesuita de acá de Perú, sobre ciencias de la religión, también llevé filosofía. Cuando estudié educación, también llevé algo de filosofía, pero yo me volví un autodidacta de la filosofía. Mi biblioteca tiene como unos 11,000 libros, mi biblioteca personal es grande, y una de las más grandes es de filosofía. Debo tener unos 2,000 libros de historia y filósofos y todo, y los he leído porque para comprender a Lutero, si no sabes de Platón, si no sabes de Aristóteles, entonces hay una vinculación. Si quieres tomar en serio la teología, Sí, sí, hay una vinculación. Desgraciadamente, ¿no? Y siempre. claro, es difícil la filosofía y todo, a algunos ni les gusta, pero así es pues la historia de la teología, está llena de filosofía. Bueno, entonces espero que esto haya sido de bendición. Bueno, yo la semana pasada no estuve tan contento con esto y dije, les voy a armar uno mucho más. eh, y les armé esto. Ahora vayamos a los 21
Les voy a pasar. Y estos dos PowerPoint se los voy a pasar. Si en el otro no estaba el PowerPoint, no sé si ya les pasó el PowerPoint anterior. ¿Me pueden decir que les pasó el PowerPoint anterior que les mandé, que les expuse? ¿O es una versión más reducida? Si alguien me puede decir. No, sí, sí nos lo mandó en la semana. Sí. Ya, excelente. Entonces ahora, breve historia de los 21 concilios. Tampoco vamos a hacer todas, pero esto les va a ayudar mucho. Toda persona que sabe teología debe saber estos 21 concilios. En las facultades protestantes ni se ve este tema, ¿no? La historia de la teología lo pasan así, casi los profesores no conocen estos temas y los 21 concilios peor, ¿no es cierto? No lo conocen. Yo lo estudié porque hice una maestría en teología, en sagrada teología, en una facultad teológica católica que se llama Facultad Pontificia Civil de Lima. Terminé una maestría, hice una maestría y ahí me interesé por los 21 y hice un resumen y por eso ellos llevan un curso solo de los concilios, ¿no? Entonces yo llevé ese curso y hice todo el resumen. Entonces ahora les voy a dar ese resumen, ¿no? Para empezar, ¿qué son los concilios, ¿no? Con eso quería empezar yo, para que ustedes sepan, ¿qué son los concilios? La celebración de grandes asambleas conciliares va dibujando una línea que atraviesa en profundidad toda la historia secular cristiana. Esto lo dice este profesor, Giuseppe Albergui, que tiene un libro, Historia de los Concilios Ecuménicos, del año 2004, publicada en Sígueme, ¿no? La celebración de grandes asambleas conciliares va dibujando una línea que atraviesa la profundidad de toda la historia secular cristiana. Bajo la influencia de los prestigiosos modelos de Sanedrín hebreo y del Senado romano, ¿no? O sea, así semejante esos al Sanedrín hebreo y el Senado romano, son como una de las manifestaciones más interesantes y significativas de la dinámica de comunión a nivel intereclesiástico, que caracteriza al cristianismo de los primeros siglos y que no cesa de animarlos, ¿no? O sea, que hasta el día de hoy, no en el protestantismo, ni en los evangélicos, ni en el pentecostalismo, pero sí en el catolicismo. El profesor Klaus Schatz, que me parece que es el mejor libro sobre concilios en español, dice, ¿no? Los historiadores católicos nos presentan los 21 concilios ecuménicos, como si todos les pertenecieran, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? No Klaus Schatz. Los historiadores católicos nos presentan los 21 concilios ecuménicos como si todos los pertenecieran. Sin embargo, esto no es una realidad unívoca, sino una realidad muy diversa según las distintas épocas, ¿no? Entonces, ahora sí cito a Klaus Schatz. Según Klaus Schatz, un especialista, él es un especialista, historiador de concilios, se puede establecer 3 tipos de concilios según su estructura. 1. Los concilios imperiales de la antigüedad se tratan de 7 u 8 concilios ecuménicos, ¿no? 7 u 8, hasta el siglo octavo o noveno después de Cristo. Miren, lo que dice Hans Kühn, que apareció la Iglesia Católica en el siglo XI. O sea, hasta estos concilios, hasta el concilio octavo, los cristianos evangélicos deberíamos tomarlos en serio, ¿no? Si por lo menos no nos interesa la Iglesia Católica, pero hasta el concilio 8, 7, no son concilios católicos, son concilios de los cristianos primitivos, de los cristianos de la primera Edad Media. Han celebrado conjuntamente la Iglesia del Oriente y Occidente.
no había un papa, era la Iglesia Oriente y Occidente. Sí tenían representantes, no inicialmente en el siglo I, II, III, IV, no. Para el siglo VI ya aparece el obispo de Roma, que va a ser más tarde el papa, y en la Iglesia del Oriente aparece el patriarca, no papa, ¿no? Que en el siglo XI incluso se van a pelear, en el 1054 se van a pelear, ¿no? Ellos se van a maldecir uno con otro, ¿no? Entonces, hasta Nicea II del 787 después de Cristo, con el reconocimiento de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, que recién se estaba configurando, como la conocemos hoy. Entonces, por lo menos estos 8 concilios, pues hermanos, los evangélicos, cuando estudian teología, deberían tomarla en cuenta. 2. Los concilios medievales de la cristiandad occidental, nada más. ¿Por qué? Porque ya los de la Iglesia del Oriente se separan del Occidente, no solo se separan, se maldicen entre ellos y se tienen casi como enemigos, ¿no? Se trata de un nuevo concilio, solo para la Iglesia occidental. Esta sí podríamos decir que se trata de la Iglesia católica. Aparecen 2 formas: los concilios papales de la Edad Media, concilios generales, del siglo XII y consolidándose en Letrán IV en 1215. A esta época pertenece la crisis del papado de Aviñón y el gran cisma papal, ¿no? No sé si ustedes sabían que el, el Papa tuvo que dejar Roma y tuvo que poner su sede en Aviñón temporalmente, ¿no? Y la crisis que se está teniendo es con los gobernadores. A esto se llama la lucha del patronato, en la historia de la Iglesia. ¿Qué es la lucha del patronato? Cuando el gobernador y el papa de turno se pelean, como el emperador Enrique IV, el papa lo excomulgó a Enrique IV, y tenemos ahí en la historia de la Iglesia a Enrique IV pidiéndole su clemencia 3 días en el hielo, ¿no? Hasta que le perdona, ¿no? Entonces, y cuando Enrique IV llega a su poder, manda un ejército, lo toman preso al Papa y le quita la lengua, ¿no? Entonces, esta lucha entre Papa y el César, el poderoso, el rey, sea a veces de Francia, a veces de España, de Inglaterra, ¿no? Y en el caso de Carlomagno, que crea el Sacro Imperio Romano, ¿no? Casi soñando como el Imperio Romano de la antigüedad, pero ese Imperio Romano era pagano, ahora es Sacro Imperio Romano, ¿no? Entonces, en eso, como es una configuración de países, ya no solamente Alemania, quieren tomar España, Alemania, Portugal, todo, que va a ser el imperio, el nuevo Sacro Imperio Romano del siglo 9, 10, 11, ¿no? Incluso en la época de Lutero, pues, el emperador que se va a enfrentar en la Dieta de Worms es del Sacro Imperio Romano, ¿no es cierto? El famoso joven, que bueno, en esa época estaba jovencito, Carlos V, ¿no? Entonces, 2, los concilios conciliaristas o concilios de unión y reforma de Pisa, Constanza y Basilea. Estos. Y 3, los concilios de la Iglesia Católica Confesional de la época moderna, que son el Concilio de Trento, que es ultracatólico contra el protestantismo, el Vaticano I y el Vaticano II. Tras la ruptura de la ruptura confesional, ¿no? O sea, de la Reforma Protestante del siglo XVI, la Iglesia Católica toma postura en el mundo, que en su mitad se ha separado de la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí se hace Trento,
que se seculariza progresivamente en el Vaticano I y Vaticano II. Esto no acontece en la unidad del Imperio Cristiano tipo I, ¿no? O de la cristiandad medieval tipo II. Predominan los obispos y los representantes de las órdenes sacerdotales más importantes. Entonces, no toda la vida ha sido estos concilios católicos, ¿no es cierto? Eso está demostrado históricamente. Por lo tanto, cuando hablamos de los 21 concilios, ¿y por qué usted estudió 21 concilios si son católicos? Es una mentira, es no saber la historia de los concilios. Por lo menos hasta el siglo VIII son concilios cristianos. Entonces vamos a empezar este resumen de concilios que lo he hecho de la siguiente manera. Que lo he hecho en un curso, imagínense. Enseñanza sobre los concilios. Vamos a hacer concilio, contexto histórico y resumen de lo que dijo. Ya les dije que hay un libro, no sé si han buscado, de Deisinger, ¿no? Yo tengo la versión enorme. Aquí justo. Está en mi biblioteca acá. Es la versión más grande. Magisterio de la Iglesia, ¿no? Sí, Magisterio de la Iglesia, exacto. Ese libro, no sé si lo han buscado. Bueno, yo aquí puse la bibliografía. Estos son la bibliografía de los concilios, ¿no? Que se usa para hacer historia de los concilios, ¿no? Para mí el mejor libro es este, de Klaus Schatz. Hay otros, ¿no? Este es el que les digo, ¿no? De Enrique Dessinger, el Magisterio de la Iglesia de Herder, que ahora es enorme, que ya lo ha hecho Heinrich Dessinger, ¿no? Que es Enrique Dessinger, esta es la forma española, esta es la forma alemana, es el mismo, y Peter Humnermann, este es el libro que les digo que cuesta como 700 soles acá en la librería católica, el Magisterio de la Iglesia, Enchiridion Symbolorum Definitum et Declaration de Rebus Fidei et Morum. Este es un enorme libro, casi 2000 páginas, donde están todos los concilios, en griego traducido de español, latín traducido de español, y todos los símbolos y todo, es el mejor libro sobre este tema. ¿Ok? Entonces, yo voy a exponerles ahora el resumen de esto. ¿Ok? Empezamos. Primer concilio, Nicea, año 325. Nicea está cerca a Constantinopla, si ustedes buscan un mapa. Contexto histórico. Esto es muy importante. Desde el concilio I hasta el concilio XX, todos los concilios, sea de la iglesia antigua, de la época medieval, o la iglesia católica, en caso de Trento y Concilio Vaticano I, son respuestas a herejías. En cambio, el Concilio Vaticano II no hay respuesta a herejía. Ahí por eso los católicos llaman que ese concilio pertenece a la teología pastoral, ya no a a respuestas a herejías. Entonces, aquí hay que refutar a Arrio. Arrio decía que Jesús no es Dios, sino una criatura, la más perfecta. Él le llama un poema. Esto sería semejante a los testigos de Jehová, ¿no? Que Jesús no es Dios, es la mejor creación de Dios. ¿Y quién va a responderle? Atanasio. Aquí está mal escrito, Atanasio. Su enseñanza, Atanasio le va a responder a Arrio. Se define la divinidad del Hijo. El Hijo es consustancial, en griego. Homusías, al Padre, engendrado, no creado. Dicha palabra no existe en la Biblia, consustancial. Eso viene de la filosofía griega. Por eso Lutero dice, ¿no?
en la historia que les enseñé hace un rato, ¿no? Tú no vas a saber que Cristo es divino por ser consustancial, ¿no? Porque eso a la larga es pues una expresión de un término filosófico que para ellos, pues en este contexto sería lo mejor, ¿no? Es como si ahorita yo les digo, pastor, ¿qué plataforma la más avanzada se puede usar? Entonces, hay ideas modernas, utilicemos para enseñar la Biblia. Están, están utilizando lo mejor que tienen en su tiempo, y es la filosofía griega. Y es la palabra consustancial, que en griego se dice homousías. ¿Qué significa? Que Jesús en su ser, no en su cuerpo humano, en su ser es Dios, ¿no? Es el Hijo, así como el Padre tiene su sustancia, ¿no? Su sustancia, su ser de Dios, así el Hijo también tiene sustancia de Dios. Por lo tanto, el Hijo es homousías al Padre. El mismo ser que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. No ha sido creado, ha sido engendrado. Eso es, eso pues ha creado toneladas de discusiones teológicas, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia de creación y engendrado? Al, al ser homousías consustancial, no fue creado, sino fue engendrado. Entonces, este es el inicio de la Trinidad, pues, hermanos, ¿no? Ya, esto es lo que se enseñó en el concilio de Nicea. Y todo evangélico debería saberlo. Y no solamente debería saberlo, debería leer no sé si tenemos tiempo. La próxima clase voy a sacar mi libro de magisterio, la media hora, y voy a leerles por lo menos el concilio de Nicea, ¿ya? 2. El concilio de Constantinopla, 381. Hay que refutar a Macedonio y a Pilonar de la Odisea. Macedonio negaba que el Espíritu Santo fuese Dios. Apilonar decía que el verbo era el alma de Dios, ¿no? Que Jesús era el alma de Dios, no era homousía, sino era su alma. ¿Y quiénes les va a responder? Los padres capadocios, Basilio, Gregorio de Niza y Gregorio Niciasiano, ¿no? Ellos van a estar escribiendo sobre la vida de Moisés, escribió Gregorio Nicia, más es lo que desconocemos, dice, ¿no? Que lo que sabemos. Aquí cita a Pablo, ¿no? Hoy vemos oscuramente, pero un día veremos claramente. Entonces, en Constantinopla 381 se define la divinidad del Espíritu Santo. Se enseña que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria. Jesús tiene verdadera alma humana. Cuando Apolinar dice el verbo era alma de Dios, no, Jesús tiene alma humana. Y por lo tanto, aquí ya está la Trinidad, miren, en Nicea 325 y en Constantinopla 381. Y no son católicos estos. Esto es la iglesia de los discípulos de Jesús, de los padres de la iglesia. Éfeso 431. El hereje en este caso es Nestorio. Niega que María es la madre de Dios, solo es madre de Cristo, ¿no? Miren. Sí, María estaba en el vientre, ¿no? De Jesús, no es la madre del ser de Dios, solo es la madre, vamos a poner así, del Jesús histórico, ¿no? Para Nestorio hay dos sujetos, el Verbo y Cristo, que están unidos. Eso se llama prospón, de unión, ¿eh? Entonces, aquí se avanza en la cristología también. Se definió la unidad personal de Cristo, hay un sujeto que es el Verbo. Y de María no se dice
que María, ya, mire, escuchen, la doctrina de María, como lo tiene la Iglesia Católica, pertenece al Concilio Vaticano I. Wow, el Concilio XX, estamos en el siglo XIX después de Cristo. Pero aquí se dice algo de María que los protestantes hasta el día de hoy lo toman. Es esto. De María nació aquel cuerpo santo dotado de alma racional, al cual se unió según la hipóstasis, sujeto-persona, y se le presenta a María como Theotokos, Madre de Dios. Pero no significa la doctrina católica que ahora tienen, ¿no? Sino que ella es la que Dios le utilizó como sierva para que engendre a Jesús, ¿no? Madre de Dios. Y a eso se llama en griego Theotokos. Y entre los protestantes hay varios libros sobre María, sobre Theotokos. Digamos, en ese sentido, un alumno me hizo la pregunta, ahora entiendo por qué Lutero era mariano. ¿Han escuchado eso? Sí, Lutero. Lean a Lutero, bueno, es muy largo leer a Lutero, ¿no? Por eso será que yo pues empecé mis estudios de teología y me dediqué 30 años a la investigación, ¿no? Porque me aparecía una puerta, otra y otra y otra, y era una cosa de nunca acabar, ¿no? Y nunca lo voy a acabar y siempre mi pensamiento va a ser pues reducido y pequeño, pero empecé a abrir puertas y puertas y puertas y ya no había cuándo acabar, ¿no? Calcedonia, este es muy importante por si acaso. 451. Eutiques afirma que en Cristo hay una sola naturaleza, la naturaleza divina ha absorbido a la humana. A eso se llama monofisismo. Incluso en el Oriente, el monofisismo en la iglesia de Constantinopla fue muy, muy, muy conocida. Y se cree que aquí en realidad nace la ruptura entre Oriente y Occidente, entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. León Magno va a responder. Se definió que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Jesucristo es la unión de dos naturalezas, están unidos pero no mezclados, no separados, no divididos, no cambiadas. El Hijo tiene dos naturalezas. Mira, acá ya está pues casi la Trinidad completa, ¿no? Va a faltar un aspecto del Espíritu Santo dentro de un momento, ¿no? Y en el 553 se hace Constantinopla II. Recuerden que habíamos hablado que el 381 había Constantinopla I. Entonces, en Constantinopla II se vuelve a conclavar arrianos, macedonios y Nestor y Eutique, los nestorianos. Se afirma que la iglesia cree en un solo Dios, una sola sustancia o naturaleza divina, en tres personas, tres hipóstasis. Entonces, miren, Constantinopla II, como seguían estas herejías de Arriano, Macedonio y Nestor, vuelven a hacer para hacer un documento. Uno de la Trinidad murió por vosotros. Y aquí los católicos se toman de esta palabra a Aipartenes, que en realidad el concilio no hablaba de María, sino que cuando se está hablando de Jesús, dice, ¿no? Que María era Aipartenes. Y de ahí, tomándose de esto en el Concilio Vaticano I, van a enseñar la virginidad perpetua de María. Pero que en el Constantinopla no dice que María que tiene virginidad perpetua. ¿Saben qué es la virginidad perpetua? Les explico.
según la doctrina católica hoy, que es risible, así, risible, creen que María era virgen, que nunca tuvo relaciones sexuales con José, y que los hermanos que están descritos en la Biblia, en los evangelios, no eran sus hermanos de Jesús, eran sus hermanastros. Y los orientales dicen, no, José era mayor, había tenido varios hijos y se casó con María, que era una doncella, y ya como tenía varios hijos, esos eran sus hermanos de Jesús. ¿No? Eso que está citado en los evangelios, los hermanos de Jesús. Y los católicos lograron y dijeron, no, no solamente no son sus hermanos, son sus primos. Los orientales, hermanastros y primos nosotros. Entonces, ¿qué dicen, no? Que María fue virgen, nunca tuvo relaciones sexuales. Y que no solamente eso, sino que su mamá de María también fue virgen. Santo Dios. Eso de una frasecita de Constantinopla, María e Hipartenes, los católicos van a hacer su virginidad perpetua en el siglo XIX. Constantinopla 3, 680 al 681. Sergio de Constantinopla afirmaba que Cristo tiene una voluntad, la divina. Eso se llama monoteleísmo. No tenía voluntad humana. Y le va a contestar Máximo el Confesor. Se definió que Cristo hay dos voluntades, la divina y la humana. La voluntad humana está unida con la voluntad divina. Así que también se cansaba, era tentado y así, ¿no? Entonces, esa es la voluntad divina y voluntad humana. 7, Nicea 787. Los iconoclastas rechazan la validez de las imágenes sagradas. Juan Damasceno, explico. Dentro tanto de la iglesia de Constantinopla, en el oriente y occidente, apareció un movimiento que se llama iconoclastía. Ícono es imagen. Clastía, perseguir la imagen. Y empezaron a perseguir la imagen, sobre todo porque en la iglesia del oriente las imágenes estaban en el piso, en las paredes, en el techo y en imágenes. Entonces aparecieron, ¿no?, iconoclastas diciendo, oye, pero acá en Éxodo dice, no te harás ninguna imagen, en Deuteronomio, el mismo debate que se tiene con los católicos ahora de los evangélicos, ¿no? No te harás imagen. Entonces, Juan Damasceno va a contestar, se enseña la validez de las imágenes sagradas de Cristo, de la Virgen y los santos. Entonces, ¿qué dicen? No, ya, no hay que poner imágenes de todo, solamente de Cristo, de María y de los santos. Pero hay un detalle más. El culto se dirige a la persona representada. A la imagen se debe prosquinesis, homenaje o veneración. No se debe prosquinesis, cata letreia. No es homenaje de adoración, porque es solo para Dios la adoración. A la imagen de los santos, a la imagen de la Virgen, a la imagen de Cristo, solo se le, perdón, a la imagen de la Virgen y los santos solo se le debe veneración. Homenaje de veneración, prosquinesis. No se debe prosquinesis cata latreia, no se debe adoración. Acá, esto también va a ser recogido por el Concilio Vaticano I y II. Esto. ¿Ve? Y por eso, en algunas iglesias protestantes de Alemania, ¿no? No hay ni una imagen, solo hay una cruz. En Suiza también, solo una cruz. No hay imágenes. Pero
pueden tener en algún lado, ¿no? Por ejemplo, una imagen, pero saben que no se le adora, solo se le hace homenaje de veneración, nada más. Eso se debatió también en el siglo VIII. Hasta acá podríamos decir que todo cristiano evangélico debería saber mínimamente, ¿eh? Ahora pasemos al concilio VIII. Constantinopla dice, aparecen quienes afirman que el alma humana no es espiritual, hay un alma universal. Estos son los seguidores de Averroes, un árabe, ¿no? Un musulmán. Y los obispos van a responder, se enseña que cada uno tiene un alma, racional y material, y hay una unicidad del alma, ¿no? Entonces, mientras que ellos afirmaban que el alma humana no es espiritual, hay una separación del alma humana, es lo que hoy la tricotomía, ya eso es cuando se estudia la teología del hombre, lo que se llama antropología, se estudia, ¿no? Eso ya es posterior. En la tricotomía hay, ¿no? El cuerpo, el espíritu que adora a Dios y el alma que son cosas humanas. Eso sería, ¿eh? Lo que en Constantinopla se trató. Aparecen quienes afirman que el alma humana no es espiritual, hay un alma universal. ¿Eh? Eso son de ideas musulmanas de Averroes, ¿no? Aquí empieza el cisma entre Roma y Constantinopla, de Oriente a Occidente, 1054 empieza el cisma. Bueno, todo empezó esta pelea por la, por la guerra de las cruzadas, ¿no? Cuando los de Roma pensaban que los de Oriente le iban a apoyar, no le abrieron ni la puerta, ¿no? Hay miles de cruzados a la puerta de Constantinopla, ni les abrieron. Y les dijeron que no los iban a atender y no los atendieron, ¿no? ¿Y para qué han venido acá a pelear? Y bueno, los cruzados estaban yendo a, a Israel, ¿no? Y Constantinopla todavía estaba muy lejos de Israel, entonces casi a 1000 kilómetros, ¿no? Bueno, ahí empezó, ¿no? Y se maldijeron el, el Papa con el patriarca uno a otro, e incluso el Papa Juan Pablo II después se reconcilió con ellos, ¿no? Y rompieron las maldiciones que se hicieron, las dos iglesias, etc. Entonces, hasta acá, hasta el 8, por lo menos un cristiano evangélico debe tomar en serio. El 9, Letrán 1, 1123, crisis de la iglesia. Empieza pues esos obispos, papas que se enriquecen con la iglesia, se condena la simonía. Letrán 2, 1139. Se empieza a lucrar la simonía con lo sagrado y se siguió a lucrar ya no solamente ya con terrenos, sino ya con imágenes, se dieron medidas disciplinarias. En Letrán, perdón, acá es 1, 2, 3, acá me equivoqué. 1, 2, 3, sí. El Letrán 2, 2, perdón, Letrán 2, 2 es porque al parecer no habían terminado acá y siguen acá Letrán 2 en 1179. Lo mismo pasó en el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I hay un año, sigue otro año, y el Concilio Vaticano II también. De tal año a tal año, entonces se va por fases. Esa es la fase de Letrán 2. Tarifas por misas, ¿no? Entonces, el problema era que hacía mucho el problema con esto de las tarifas. Esto ya son propios de la Iglesia Católica, ¿no? Hasta acá se puede expresar la Iglesia evangélica, puede hacer algo ahí, ¿no?
Letrán, el 12 es el cuarto Letrán 1215. Sectas que niegan verdades de fe, ¿no? Esto ya es católico, ¿no? Fíjense. La Iglesia Católica va a seguir a los cátaros, a los albigenses, a los gerenses, a los valdenses, ¿no? Y los cátaros hablaban que el infierno era temporal. Por lo tanto, la Iglesia Católica tomó como ejemplo y fue y los mataron, ¿no? A todos los cátaros no solamente los mataron, sino quisieron hacer como Sodoma y Gomorra, los incendiaron, ¿no? Se redacta una profesión de fe en contra de ellos, se enseña que Dios creó a los ángeles y que un grupo de ellos se volvieron demonios, ¿no? Y ahí les comparan a los cátaros, albigenses, gerenses, valdenses, que son los demonios. Existencia y eternidad del infierno, ¿no? No es temporal, como dicen los cátaros, es eterno el infierno. Y acá otra vez se toma la perpetua virginidad de María, ¿no? Ya miren que esto ya es bien católico, ¿no? Porque ya es un concilio católico medieval, ¿no? Ya está el Papa acá, ¿no? Se enseña la transustantación que va a ser diferente a la consustantación en la Reforma Protestante. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esto lo van a tomar ellos que viene de Orígenes contra los herejes, ¿no? Orígenes, esa que les dije que era la mejor obra de apología, ¿no? Y el que no es católico se pierde, ¿no? Basado a Agustín, se pierde en su cuerpo, no en su alma. Entonces, ellos releen Agustín y Orígenes y van haciendo, miren, ya cómo la teología católica se va configurando, ¿eh? Por eso Hans Kuhn dice, la teología católica empezó en 1074, acá, ¿ve? Pero antes de eso no había teología católica. En el Concilio XIII, León, 1445, los problemas suscitados de Federico II, emperador que lucha contra Inocencio IV, este es el que les dije, hay medidas disciplinarias, ¿no? Empiezan esas luchas entre el rey y el papa. El papa excomulgaba y el rey. Y por último, vamos avanzando, Florencia es el 17, se volvía a buscar la unión de los griegos y las antiguas iglesias orientales, ¿no? Se redacta el Atrium Cale, decreto de unión, el Exula Deo, lista de 7 sacramentos, ¿no? Acá recién, ¿ve? El Cantate Domino, se enseña la perijoresis, el Padre está con el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo. Este es bien interesante, ¿no? La perijoresis al Espíritu Santo se toma, la perijoresis es una palabra griega que se refería al que danzaba perfectamente sin equivocarse, ¿no? Y a eso se le relaciona con el Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como la perijoresis, ¿no? El 18, Letrán 5, 1512-1517. Recuerden que en 1517 Lutero se levanta, ¿no? Y debía responderle por la Iglesia Católica a Lutero, nunca le respondió en 1517. Se refutó a Pietro Pompesani, la existencia del alma es una verdad de fe, pero no de razón. Enseña, no hay dos verdades, cada hombre tiene su alma racional e inmortal. Y recién, mira, en 1517 la Reforma Protestante, tantos años pasa, en 1545 le van a responder a Lutero, a 1563, Trento también, ve, así como el otro, son varios años. Aquí surge el protestantismo, Martín Lutero, que lleva consigo un rechazo de varias verdades de fe, ¿no? Y aquí están las sesiones, que son 75, de sesión cuarto, se define el canon bíblico, en Trento recién, los católicos aceptan toda su Biblia católica, que tienen más libros que nosotros, 76 libros, acá fue, mientras nosotros 66. Sesión quinto, el pecado original, bautismo de niños. Sesión sexta, justificación, fe y obras. Sesión séptima, los sacerdotes son de institución divina por Cristo, ¿no? Aquí le están respondiendo pues a Lutero, que dice,
No, no, el sacerdocio es universal. Y acá no, los sacerdotes son divinos, han sido instituidos por Cristo, ¿no? La Eucaristía, la transustantación, porque el protestantismo está enseñando la consustantación. La penitencia, confesión y Cristo, porque Lutero dice que la penitencia no sirve para nada, ¿no? La Santa Misa, verdadero sacrificio. Entonces, esto basado en la Eucaristía, ¿no? Y la orden sacerdotal viene de Cristo. El matrimonio, sacramento, no divorcio. Y acá se va a tener problema, ¿no? Por eso con la iglesia anglicana, ¿no? Se divorcia. Esto le está respondiendo a la iglesia anglicana. No hay divorcio. Y el purgatorio existe. Saber explicar. Las otras son disciplinarias, ¿no? Solo que según ellos hay que saber explicarlo. El purgatorio existe. Lutero dice no existe el purgatorio. Y el protestantismo no existe. Todas estas casi son respuestas al protestantismo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y por último, el Concilio Vaticano y el Concilio Vaticano I y II, que ya lo dejaremos para otra clase porque son las 11. Entonces, la otra clase les termino de explicar esto y hay una frase para el Concilio Vaticano II que se llama ayornamiento, que se traduce del latín al español, revestimiento, ¿no? Vamos a explicar la próxima. Con eso termino, queridos alumnos. Si tienen algunos últimos comentarios, les espero en la próxima clase. ¿Ok? Henry, adelante, para ir terminando. Sí, hermano Josías, gracias por la enseñanza. Bueno, estamos nutriéndonos de la historia del comienzo de la teología, ¿no? De verdad Sí. estoy aprendiendo mucho. Profesor, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les veo la próxima clase y un abrazo. Estamos viéndonos la próxima clase. Terminamos ahí el Concilio Vaticano y primer y segundo. E iniciamos lo que dice el sílabo. ¿Ok? Lo que sigue el sílabo también vamos a tratar. Solo media hora tomamos del Vaticano primero y segundo y luego lo que dice el sílabo. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Que Dios le bendiga, profesor Josías. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias a todos. Sí, solamente quería comunicarles que nuestros próximos cursos, la capacitación va a ser gratuita, así que pueden compartir los enlaces, ¿no? Para sus contactos, hermanos líderes que tengan. Y bueno, sí, ¿no? Pero en todo caso, los materiales y las sesiones sí solo se les va a pasar a los hermanos que logran ofrendar, ¿no? Y el certificado también para los hermanos que logran ofrendar, porque nosotros tenemos un costo aproximadamente de 500 a 600 soles por curso, ¿no? Entonces, la ofrenda que ustedes dan nos ayuda para cubrir eso, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que han ofrendado. Y ya saben, ¿no? Nuestros próximos cursos, queremos aplicar esta estrategia para poder llegar a más personas, ¿no? Ustedes saben que los docentes son buenos enseñando, están preparados, ¿no? Estudiado, y queremos que lo aprovechen más personas, ¿no? Más hermanos. Entonces, compartan los enlaces para que estén presentes en el Zoom, ¿no? Pero ya los materiales, las sesiones grabadas, los certificados, le vamos a hacer llegar a las personas, a los hermanos que han logrado ofrendar, ¿no? Eso quería compartir con ustedes, hermanos. Entonces, les esperamos el próximo domingo para continuar con la quinta sesión de nuestro curso de Introducción a la Teología. Bendiciones. Ok, gracias. Bendiciones, hermano Mario. Bendiciones, amados hermanos.